Bueno, yo siendo las 2:05, yo creo que ya podemos iniciar. Entonces, bueno, pues darles la bienvenida a todos y a todos a la mesa sobre aportes de la evaluación para la inclusión financiera como estrategias hacia la igualdad de género y justicia social, que está, digamos, enmarcada en el panel de retos, oportunidades e innovación de la evaluación en contextos de desigualdad, pues en el marco de la Semana de Evaluación Global, organizado por Econometría Consultores en alianza con el Centro de Estudios Manuel Ramírez. Entonces, pues, muchas gracias por su participación en este evento. Quisiera a continuación hacer una introducción digamos, de la biografía de quienes están participando en este momento en esta mesa. Entonces, nos acompaña María Gloria Cano. Ella es socia directora de proyectos de econometría, es economista con máster en Economía y Relaciones Internacionales, con más de 30 años de experiencia en evaluación social, con énfasis en derechos humanos, directora de diferentes evaluaciones en contextos de emergencia, atención humanitaria y desarrollo para entidades públicas y organizaciones multilaterales y de cooperación internacional, y ella es miembro fundador del Centro de Estudios Manuel Ramírez. También nos acompaña en este espacio Manuela Mejía, ella es coordinadora de proyectos de econometría, es antropóloga y máster en sociología y antropología de las políticas públicas, con más de 12 años de experiencia en investigación aplicada a través de la evaluación de políticas públicas y programas sociales. Ha participado en más de 70 proyectos de evaluación de políticas públicas, también es miembro fundador del Centro de Estudios Manuel Ramírez desde 2019 y es coordinadora de proyectos y líder del área de investigación cualitativa en Econometría Consultores. También nos acompaña Cristian Contreras, él es coordinador de proyectos de econometría, es economista con maestría en economía, en programa de economía general, y tiene experiencia en investigación aplicada en desarrollo rural, inclusión financiera y evaluación de programas sociales y productivos, y cuenta con más de 5 años de experiencia como investigador en econometría consultores. Y finalmente, ¿quién les habla? Carolina Montoya Díaz. Yo soy consultora junior de econometría, soy psicóloga, investigadora judicial, y pues tengo una experiencia en consultoría más de más de 10 años. Estoy vinculada a la firma desde el año 2014 y he participado en más de 50 consultorías con la firma. Entonces, pues, reiterarles pues el agradecimiento por acompañarnos en este espacio y pues vamos a dar inicio. Un poco quisiera hacerles como una introducción, un poco un contexto alrededor del cual vamos a hacer diferentes preguntas y vamos a generar pues como la discusión. Entonces, la inclusión financiera pues entiende, digamos, como el acceso efectivo, equitativo y sostenido a servicios financieros formales, tales como pueden ser cuentas de ahorro, créditos, seguros, pagos electrónicos y otro tipo de, digamos, de instrumentos, ¿no? Que permitan a las personas de alguna manera participar activamente en la economía, ¿no? Aunque en Colombia se han registrado avances importantes en materia de bancarización, pues aún hay millones de personas que siguen estando excluidas, especialmente personas que habitan en zonas rurales, comunidades indígenas, afrodescendientes, mujeres jóvenes y personas de bajos ingresos. La exclusión financiera pues representa una limitación significativa para el desarrollo individual y colectivo y básicamente constituye una barrera estructural para el crecimiento económico sostenible y la reducción de la pobreza. En este contexto, pues esa inclusión financiera se posiciona, digamos, como un factor clave para el desarrollo de poblaciones históricamente marginadas, así como para aquellos países que enfrentan pues altos niveles de desigualdad, como es el caso colombiano. En los últimos, si bien tenemos todo este contexto, pues en los últimos años ha crecido el interés por comprender los mecanismos de exclusión financiera y por diseñar programas y políticas públicas que de alguna manera sean más efectivas, y ello pues ha dado lugar efectivamente a un mercado creciente en investigación, en evaluación e intervención desde el sector de la consultoría. Con casi 50 años de trayectoria, pues Econometría ha reconocido que la inclusión financiera no debe abordarse únicamente desde una perspectiva económica, sino también como una cuestión de equidad, de justicia social y de derechos humanos.
Ampliar ese acceso de las poblaciones excluidas a servicios financieros formales, pues no solo fortalece la economía nacional, sino que también de alguna manera reduce esas brechas estructurales y mejora el bienestar colectivo. Efectivamente, pues Colombia necesita avanzar hacia una inclusión financiera profunda, pero que sea transformadora y que sea capaz de conectar el sistema financiero con el desarrollo sostenible y humano. Y pues a partir del análisis de 3 investigaciones implementadas por Econometría Consultores, básicamente pues esta sesión y este espacio en el que estamos hoy busca responder a las siguientes preguntas. La primera pregunta que nos hemos planteado es cómo ha ido evolucionando en el tiempo la inclusión financiera y cuál ha sido ese papel de Econometría Consultores en este camino. Entonces quisiera darle la palabra a María Gloria para que nos cuente su experiencia. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todas, a todos. Bueno, el siglo XXI ha evidenciado definitivamente un avance sistemático en inclusión financiera en Colombia con grandes transformaciones institucionales, conceptuales, operativas, tecnológicas. Y aquí en esta figura hemos tratado de mostrar algunos de esos hitos en donde veníamos de un sistema eminentemente urbano, de cobertura del sistema financiero urbano céntrico, con baja penetración en los sectores vulnerables, y muy temprano en este nuevo siglo se fue transformando el concepto de microcrédito, entró el concepto de microempresario, se formalizó con la ley MIPYME, se normalizó la creación de organizaciones de microfinanzas, en donde, por ejemplo, una fundación como el WWW se convirtió en el Banco W. En el 2006 hubo un hito muy relevante y fue la política integral para la inclusión financiera y su institucionalidad reflejada en la creación de Banca de las Oportunidades. Se certificó, por ejemplo, de manera diferenciada la tasa de interés para microcrédito y su correspondiente tasa de usura, en donde se reconoce que el microcrédito tiene costos diferenciales y más altos que el crédito de consumo y que el crédito comercial. De en adelante viene una expansión significativa en la inclusión financiera con motores como por ejemplo que el programa Familias en Acción, el programa con mayor transferencias condicionadas del país de mayor cobertura, utilizara cuentas de ahorro para hacer sus transferencias. Entran también y se normalizan los corresponsales bancarios y productos simplificados, lo cual generó una amplia cobertura geográfica de los servicios financieros. En el 2014 hay un avance también importante, un hito con la Comisión Intersectorial de Inclusión Financiera, lo cual tiene una mirada mucho más integral del tema con educación, acceso, protección, tecnología. A partir del 2015 se ve el cambio basado en la transformación digital, con el avance de las billeteras digitales, Nequi, DaviPlata, y la entrada muy fuerte de las fintech, todo lo anterior con gran respaldo normativo. Se avanza también en el énfasis de profundizar en la inclusión financiera de sectores con barreras de entrada específicas y también tratar de identificar cuáles son esas barreras y cómo atender para aumentar la inclusión de esos sectores. Y viene ahora hacia adelante transformaciones muy emocionantes como Breve, que es un sistema de pagos inmediatos que permitirá transferencias y pagos a comercios, servicios públicos y otros de dinero en tiempo real entre entidades financieras, y las finanzas abiertas, que hacia allá se están encaminando todas las entidades financieras para responder a los requerimientos de la Super, en donde permitirá mayor transparencia en el sistema financiero y que las entidades puedan acceder a la información de las personas para poder otorgar créditos, digamos, de manera más segura. Sigamos a la siguiente lámina. Aquí se muestra esta evolución de la cual veníamos hablando y cómo la expansión en cobertura ha sido muy evidente. Por ejemplo, en la cobertura geográfica se avanzó con los corresponsales bancarios, que son estas pequeñas entidades, comercios que tienen un datáfono
donde las personas pueden ir a hacer sus transacciones, son eminentemente transaccionales, en algunas se puede hacer algunas trámites adicionales, pero se pasó, por ejemplo, de tener 35.000 corresponsales bancarios a 92.000 en el 2015, y para el 2024 está más o menos en 550.000 corresponsales bancarios. ¿Cómo será que en un reciente informe de Banca de Oportunidades se dice que el 94% de la población reside a menos de 5 kilómetros de un corresponsal bancario? Al agregar las oficinas financieras, entonces ya se tiene una cifra como la que está en la esquina de abajo con 651.000 oficinas y corresponsales bancarios en el país. Entonces, lo que se evidencia es una expansión de la cobertura geográfica muy importante, y es reflejado también en un aumento en la inclusión financiera del 55% al 96% de los adultos en Colombia. Estos son 36 millones de adultos. Pero, ¿qué quiere decir este indicador? Quiere decir que estos adultos tienen al menos un producto financiero entre cuentas de ahorro, depósitos de bajo monto, que incluye las billeteras digitales, crédito o seguros. Sigamos a la siguiente. Eso. Frente a esta evolución, este panorama, los estudios y las evaluaciones a lo largo de todo este proceso han informado la política pública, los programas y proyectos, tanto de entidades públicas como de entidades multilaterales y cooperación internacional. Entonces, por ejemplo, entre 2008 y 2009 se tienen varios estudios en donde se evidencia cómo las experiencias de banca comunal, que son las natilleras, grupos de ahorro y crédito, se pueden hacer tránsito hacia la banca formal, y cómo adecuar los productos para que esto se lleve a cabo. Vienen también evaluaciones de cómo fue esta cobertura de los corresponsales bancarios, sus oportunidades y barreras, que fue alimentando el ajuste de su normativa y operatividad a la altura del 2010, unos 4 años después de arrancar Banca de Oportunidades. La profundización en las barreras existentes en cuanto a cobertura en zonas rurales también se estudió, complementando con todo el esfuerzo de seguimiento y monitoreo continuo que se pudiera hacer a través de un observatorio de inclusión financiera que se diseñó. Luego vienen todos los estudios de demanda de inclusión financiera, identificando las brechas existentes, oportunidades y barreras de grupos poblacionales específicos. Y en este marco, pues se hizo muchas contribuciones, de las cuales traemos pues 3: la de autoexclusión de micronegocios, del estudio de mercado para la inclusión financiera de la población LGBTIQ+, y migrantes desde Venezuela, especialmente pues aquellos con identificaciones distintas a cédula de ciudadanía o cédula de extranjería. En cuanto a metodología con consultas a la población, se tuvo grandes aprendizajes en todo este proceso. Por ejemplo, la forma de abordar los temas de dinero, que requieren un tiempo, y durante la consulta se requiere generar confianza. Uno no puede arrancar la encuesta de una vez hablando de dinero. La terminología que se debe usar, por ejemplo, hablando de ahorro, uno no habla de ahorro, uno habla del dinero que se guarda, porque el ahorro es solo para los ricos, responden muchas personas. La forma de abordar el tema de seguros y cómo se confunden las personas entre seguro y el ahorro. La forma de romper resistencias frente al sistema financiero para poder entrar realmente a entender cuáles son las barreras y cuáles son los factores de autoexclusión, y salir del limbo en donde el enemigo es el sistema financiero que no nos presta. Entonces paso la palabra para profundizar en metodologías con temáticas específicas de autoexclusión y economías populares. Muchas gracias, María Gloria. Entonces, en esta parte de la presentación, como les mencionaban, la idea es comentarles un poco el contexto de los distintos proyectos que acabamos de mencionar para que entiendan de dónde estamos sacando esas conclusiones que luego van a ver. Y adicionalmente comentarles un poco sobre la metodología que está ligada a los distintos evaluaciones que se hicieron.
Esta en particular me gusta mucho porque tiene un componente especial, pero bueno, ya les comentaré. En este estudio, lo que buscaba Banca de las Oportunidades es entender un poco por qué, a pesar de que algunos micronegocios, si bien potencialmente podían acceder a herramientas de financiamiento como los microcréditos, porque en unos análisis que ellos hicieron y además verificando con información secundaria de la Emicron, encuentran que aproximadamente solo un 17,8% de los micronegocios pidieron un crédito en el último año. Eso fue un estudio que se hizo entre el 2021 y el 2022. Y cuando se les indagaba un poco en las razones de por qué no accedían a ese crédito, ellos hablaban un poco de que como que no tenían esa percepción de necesitarlo y además, por otro lado, tenían un cierto miedo o una aversión al endeudamiento o lo ligaban con que eso era un costo, más no una inversión. Adicionalmente, también no solo se quería indagar con una autoexclusión generalizada, sino también profundizar en el tema de la formalidad versus informalidad. Según datos de ese mismo estudio de la Emicron, ellos calculan la banca de oportunidades que al menos un 40% de los micronegocios afirmó haber empleado fuentes de financiación informal, es decir, pareciera haber una especie de preferencia de esos canales informales sobre los formales. Entonces, para este estudio nos centramos principalmente en micronegocios y de carácter pequeño. Cuando recolectamos la información de un poco más de 100 de esos participantes, obtuvimos que el 92% eran trabajadores por cuenta propia, es decir, tenían negocios unipersonales, y el 78% de esa muestra eran mujeres. Ahí es un punto importante porque el diseño de recolección se hizo a través de bola de nieve, es decir, no es en sí una muestra representativa porque no hubo aleatorización, entonces estamos hablando de una submuestra de la población de micronegocios, ¿listo? Adicionalmente, y si ustedes ven como los elementos de recolección que hay en las diapositivas, la mayoría se fijaba sobre la demanda, es decir, sobre los microempresarios. Pero además, Banca de las Oportunidades y el equipo encontró que también era importante conocer un poco desde el lado de la oferta cuáles eran los elementos que ellos pensaban eran los que generaban esas restricciones de acceso. Entonces se hicieron también una serie de entrevistas y con un detalle especial que se usó una metodología de cliente oculto para llegar de pronto a ese tipo de oferta que no es tan bien vista, pues todos sabemos que tienen ciertas características bien particulares que hacen difícil contactarlos, que es el caso de los gota a gota y las casas de empeño. Pero digamos, lo más particular es el abordaje de economía experimental que se trató en este programa, en esta evaluación, perdón. Dado que en la revisión de literatura que se hizo y además Banca de las Oportunidades también estaba evaluando estos mecanismos, encontraron que no solo son un tema económico lo que hay detrás de estas decisiones de autoexclusión, sino que también los sentimientos y los comportamientos económicos pueden influenciar este tipo de decisiones, como la autoexclusión. Entonces, pero bueno, antes de llegar allá, previo como a la recolección en sí, se construyeron 3 hipótesis de por qué podría existir la exclusión financiera, sobre todo en términos crediticios, por medio de análisis de expertos y de la información secundaria que se ha recabado tanto en las encuestas del DANE como con la banca de las oportunidades. Se generaron 3 que se pueden resumir como en 3 frases. Una es, esto no es para mí. La segunda es, ese producto no me sirve. Y la tercera, no necesito endeudarme. Ahora sí, entonces con ese análisis experimental lo que se buscaba era ver si había alguna relación entre esas hipótesis y los comportamientos económicos y los sentimientos de las personas. Me explico un poco de qué iba eso.
comportamientos económicos, lo que tratamos de capturar, según la literatura, lo que es relevante para este tipo de temáticas es la paciencia, aversión al riesgo, reciprocidad, altruismo y confianza. Y en temas de sentimientos, a lo que me refiero es que se capturan desde dos ópticas, una de corto plazo, que es un poco cómo son las sensaciones del día a día de las personas y cómo puede eso influenciar las decisiones que ellos toman en el momento de ir a un banco un día cualquiera. Mientras que las de largo plazo son un poco ya temas más estructurales, que no sé, de pronto en una ocasión que visitó un banco, el asesor lo atendió mal o de pronto no fue muy claro en su explicación, se sintió pues lejano a esa entidad y dijo pues a partir de ahí yo ya no quiero nada con los bancos, cosas de ese estilo. Y bueno, para no alargarme tanto, pero siento que es importante por ese detalle tan especial de esa metodología, es que gracias a ese tipo de diseño en donde buscamos no solo lo que pues normalmente se estudia en cualquiera de estas evaluaciones, sino que además con este perfil de comportamental se pudo encontrar una especie de arquetipo, dado que hay bastante homogeneidad en esa submuestra de micronegocios. Se encontró que era un perfil de microempresarias conservadoras, es decir, que tienen una preferencia por la estabilidad inmediata y tienen alta aversión al riesgo. Además, tienen preferencia por el corto plazo y tienen un alto sentido de justicia, es decir, valoran tanto recompensas por buenas acciones y castigos por casos negativos. Y también ven preferible que cuando se está haciendo este tipo de transacciones o de solicitudes de financiamiento, exista confianza y comodidad con la otra parte. Y por supuesto, eso tiene implicaciones, especialmente en cómo se diseñan los productos desde la oferta, dado que ellas, si bien tienen conocimiento de cuál es la utilidad de los créditos, a veces no tienen la confianza suficiente con estos medios y prefieren irse con medios informales, pero haciendo la claridad de que estos medios informales normalmente son las familias o son los amigos o son conocidos, no tanto lo que es el gota a gota y demás, por lo que les mencioné el sentido de justicia que igual ellos tienen y saben del peligro que implica ese tipo de estructuras. Por lo que, digamos, a grandes rasgos, y perdón si me estoy adelantando un poco a las preguntas, ese diseño permite ver un poco cómo debería ser la implementación de nuevos productos para llamar la atención de este tipo de población. Muchas gracias. Eso por ahí, si quieres, sigamos a la siguiente diapositiva. También les voy a explicar un poco del otro proyecto que vamos a discutir el día de hoy, que es el de pagos digitales a la población migrante. En este estudio se evaluó un piloto de digitalización de pagos humanitarios. Esto fue dirigido principalmente a la población migrante venezolana en Colombia y se hizo énfasis en mujeres en situación de vulnerabilidad. La iniciativa fue impulsada por ACNUR, la UNICEF, WFP y Better Than Cash Alliance. Y se centró, pues, como les comento, en la entrega de transferencias monetarias a través de monederos móviles. Este estudio lo que pretendía era un poco entender la experiencia de las personas beneficiarias, los retos en la adopción de este tipo de herramientas digitales y el potencial impacto de esta modalidad en términos de inclusión financiera, autonomía económica y cambios de comportamiento. Como pueden ver, entonces el perfil poblacional eran mujeres venezolanas, en su mayoría el 86%, con permiso de protección temporal, casi la gran mayoría, 94%, con la relativamente joven, y la mitad aproximadamente ya tenía alguna experiencia con productos financieros. Y dado por su carácter de piloto, se levantaron 160 encuestas, se hicieron entrevistas a beneficiarios,
Además, entrevistas institucionales para nuevamente conocer el otro lado de la cara de este tipo de programas y adicionalmente una serie de grupos focales con los participantes. Listo. Bueno, yo sigo contándoles de experiencias bien interesantes. Esta experiencia fue el año pasado y se desarrolló para el IFC, la Corporación Financiera Internacional, y Asobancaria, un estudio de mercado para la inclusión financiera de la población LGBTI+. Y estuvo dirigido a identificar oportunidades, barreras, sesgos, intereses y medir la potencialidad de este mercado. Entonces, en cuanto a la metodología, pues tuvimos varios desafíos que fuimos enfrentando desde el diseño y a lo largo de la ejecución del trabajo. Primero, migrar de un enfoque de evaluación a un enfoque de estudio de mercado, porque eso tiene otra lógica, en donde hay que resaltar es el potencial existente para la inclusión financiera de esta población, y los mensajes tenían que ser claros para los tomadores de decisiones de negocio de las entidades financieras de Colombia. Entonces, para tal, pues teníamos que hacer una consulta representativa de la población LGBTI+, que es una población eminentemente oculta. Entonces, se abordó a partir de un muestreo dirigido por los entrevistados, RDS, en donde se aplica un método conocido como bola de nieve, como también lo mencionó ahorita Cristian. Se contactan las semillas y a partir de estas semillas se contacta a su red de personas y así sucesivamente se hacen entonces ya los ajustes estadísticos para corregir los posibles sesgos. Se partió de 127 semillas, en donde perdimos algunas, pero casi todas se recuperaron para poder levantar 1.389 encuestas en 17 ciudades. Se consultaron 80 organizaciones sociales y de personas LGBTI+, se hicieron 20 grupos focales con 120 personas en 4 ciudades, y para entender la mirada y la perspectiva de la oferta se entrevistaron 25 entidades financieras, en especial sus dependencias de diversidad, equidad e inclusión y sus colaboradores y colegas LGBTI dentro de las mismas entidades. Se realizó también una extensa revisión documental. Entonces, el enfoque del estudio de mercado implicó utilizar toda esta información para entender las necesidades, los intereses, las barreras, sesgos, prejuicios, los avances desde la oferta y poder segmentar esta población para hacer un análisis ya por clústeres según sus potencialidades socioeconómicas y de recursividad social. Se armaron un par de indicadores, sobre eso se segmentó a la población con análisis de clústeres. Y de ahí se generaron una serie de propuestas de productos financieros y sus adaptaciones necesarias. Y se cuantificó en número de personas y en dinero qué significaba este mercado para el sistema financiero y cómo abordarlo. Puedes seguir. Gracias. Listo, María Gloria, muchísimas gracias. Entonces, bueno, muy interesante los aportes que nos has hecho tú y Cristian acerca de todo, digamos, cómo históricamente se ha transformado esa inclusión, digamos, financiera y cómo también la transformación, digamos, digital ha atravesado toda esta transformación. Todo el tema también de la expansión, digamos, de cobertura geográfica. Muy interesante todo lo que nos comentó Cristian acerca de esta evaluación de autoexclusiones y economías populares en su diseño experimental, de cómo, digamos, se validó todo este tema, digamos, comportamental, todo este tema de los sentimientos basados en esas hipótesis, y pues cerrando con lo que tú nos comentas acerca de este estudio de inclusión financiera LGBTI, que fue un reto, entiendo, porque había que abordarlo, digamos, desde una mirada un poco más de estudio de mercado para entender
cuáles eran esos retos, cuáles eran esas necesidades, y cuáles también eran esos avances desde la oferta para poder un poco hacer como ese match. Entonces, ya habiendo hecho como esta pequeña síntesis, vamos a pasar a la segunda pregunta que nos hemos planteado, y es, ¿qué nos puede explicar la falta de participación de algunos sectores poblacionales en el sistema financiero? Entonces, para ello, quisiera darle pues la palabra inicialmente a Manuela para que nos cuentes tu experiencia. Gracias, Carolina, y gracias a todos y a todas por estar conectados y conectadas. Bueno, pues sí, digamos que esta primera experiencia del estudio de autoexclusión de micronegocios o economías populares, como se le está llamando últimamente, pues digamos que se explica a partir de factores tanto de la demanda como de la oferta misma. Entonces, desde el lado de la demanda, pues claramente el fenómeno es de autoexclusión, o sea, de cómo las personas deciden no incluirse en el sistema financiero, y pues digamos que muchas personas no solicitan productos financieros no porque no los necesiten, que es algo que encontramos en este estudio, sino porque creen que no es para ellos, o como lo pusimos en nuestra hipótesis, esto no es para mí. Y ese sentimiento que hace parte también de los resultados del estudio experimental, pues se origina en una percepción de lejanía del sistema financiero formal y también de barreras emocionales y culturales. Entonces, como bien se los comentó Cristian, pues hay una alta aversión al riesgo. La impaciencia financiera también hace parte como de esas características de los micronegocios que estudiamos, y una preferencia por la seguridad inmediata. Entonces, estos factores comportamentales hacen que incluso cuando se reconocen los beneficios del banco, o sea, no tuvimos respuestas en las que no se reconociera la importancia y la seguridad de los bancos, pues muchas personas optan por el crédito no formal, por el mismo tema de que es como más rápido y sienten más seguridad. Y digamos que además hay una percepción extendida de que el crédito no es necesario o que es peligroso, ¿no? Entonces, esta percepción está influida por una falta de conocimiento sobre la utilidad del crédito para inversión o manejo de riesgos, que era un poco también lo que nos contaba María Gloria al principio sobre el desconocimiento de la importancia, por ejemplo, de los seguros en los productos financieros. Y digamos que por esto también hay cosas como las experiencias previas negativas pueden ser escuchadas o reales, ¿no? O sea, muchas veces uno tiene percepciones por lo que las demás personas le cuentan, y eso, pues, descubrimos que genera mucha desconfianza en la demanda. Pero por el lado de la oferta, pues digamos que los productos financieros disponibles pues no siempre responden a las realidades de los sectores de las economías populares, ¿no? Pues son sectores no siempre formales, que viven del día a día en muchas ocasiones. Entonces, por ejemplo, las exigencias de documentación, los tiempos prolongados de aprobación, cuando en general estas economías pues buscan es la inmediatez y la falta de flexibilidad de los pagos, pues sobre todo en esos contextos, digamos, de informalidad o variables como la ruralidad, ¿cierto? Pues se necesita cierta flexibilidad para los pagos. Entonces, esto refuerza la idea de que el sistema financiero, pues el sistema financiero formal no es accesible ni es adecuado para sus necesidades. Entonces, pues esta desconexión entre pues, la oferta y la demanda explicaría en el caso pues, de lo que vimos en nuestro estudio, porque una proporción significativa de micronegocios pues, recurre a fuentes informales de financiamiento, que en general la mayoría son, por ejemplo, préstamos entre conocidos o familiares, en una menor proporción el gota a gota. Lo que pasa es que el gota a gota pues es el más preocupante cuando se usa, porque también tiene pues mucha ilegalidad detrás, que pues digamos estos préstamos que son más riesgosos pues ofrecen inmediatez, ofrecen confianza interpersonal, específicamente cuando son esos préstamos entre conocidos o familiares, y claramente exigen menor tramitología, entonces por eso se prefieren. Y pues aquí entonces la conclusión clave sería que pues la exclusión financiera no se debe solo a la falta de acceso, porque como vimos y nos lo mostró María Gloria, pues el acceso ha crecido
de maneras importantes, sino que responde a una combinación de factores emocionales, de factores culturales, informativos y estructurales. Y pues abordar esta realidad pues requiere rediseñar los productos, como muy bien lo decía Cristian, y más tarde lo vamos a ver en términos de nuestras recomendaciones, con un enfoque territorial, cultural, y también fortalecer como los canales de comunicación y acompañamiento personalizado. Y bueno, pues esa es como mi aporte a la pregunta, Carolina. Muchas gracias. Cristian, adelante. Gracias, Carol. Entonces, viéndolo desde la perspectiva del estudio de pagos digitales, nosotros encontramos que hay como tres grandes problemáticas que de pronto expliquen el por qué. Sin embargo, quisiera hacer énfasis en esa primera que sale ahí, que es el tema de la formalización en el sentido de la documentación. Por supuesto, dado que nuestro estudio estuvo fijado sobre la mayoría de población que tenía al menos el PPT, pues para ellos no hubo una problemática de entrada. Pero por supuesto, cuando se empezaba a indagar un poco sobre las familias de ellos, los vecinos, los amigos, claramente si ellos no tenían alguna documentación que fuera válida y que se pudiera usar en una entidad financiera, y ser validada por migración, pues simplemente no podían acceder a ningún tipo de producto financiero. Y eso que pues estamos evaluando el tema de billeteras digitales, que en teoría es de los productos más fáciles de conseguir. Y hay un segundo punto también que habla sobre eso mismo, pero en otra etapa ya del uso de las billeteras digitales, en el cual a veces los procesos que están dentro del banco, por ejemplo, para responderle dudas a las personas, para hacer trámites especiales, para adquirir cierto tipo de productos adicionales, es simplemente imposible, es inviable porque no están diseñados los procesos específicos para validar con esa documentación lo que se necesita para ese tipo de población migrante. Eso por un lado. Por otro lado, el tema de la educación. Si recuerdan, en el caso de la población que estudiamos, la mitad ya tenía experiencia, pero la otra mitad no. Por lo que encontramos, sobre todo en los grupos focales, que decían que muchas veces necesitaban ayuda de parientes, de los hijos, para poder acceder a los beneficios de la billetera digital. No sabían bien cómo manejarlo, o incluso se lo daban a la pareja para que la pareja lo manejara. Entonces, y también incluso en el proceso de la misma instalación de la aplicación, pudieron existir ciertas barreras. Obviamente no aplica a toda la población, pero igual a una proporción importante que vale la pena resaltar. Y pues todo eso se explica un poco por el tema de las experiencias previas limitadas y también por otro tema que es un poco más estructural, que viene de las desigualdades educativas y tecnológicas. Y por último, y también está relacionado un poco con lo que mencionaba al principio, es las barreras en la oferta. No solo los procesos, sino que también los costos asociados a los procesos pueden ser una barrera importante de entrada a los bancos para este tipo de mercados. Si bien hay un potencial enorme, porque sabemos que hay una alta tasa de migración en los últimos años, de todas formas, a veces, por ejemplo, solo hacer la consulta para revisar y validar los documentos con migración puede ser muy caro. Y eso no les permite como entrar a ese mercado y darles más posibilidades de acceso al sistema financiero. Listo. Listo, Cristian, muchas gracias. Entonces, María Gloria, adelante. Bueno, volviendo a este estudio de inclusión financiera, al estudio de mercado de inclusión financiera de la población LGBTI+,
Yo voy a arrancar diciendo la evidencia de la brecha de inclusión financiera de esta población en promedio. Y lo que se tiene es que el porcentaje de inclusión financiera de la población adulta en Colombia está entre el 95 y el 96% en promedio. Entre esta población está en el 75%, está 20 puntos porcentuales por debajo, con algunas variaciones. Por ejemplo, entre las lesbianas es el 79% de cobertura de inclusión financiera, mientras entre las personas trans el 70%. Siempre entre las personas trans encontramos las mayores brechas en todo sentido, en generación de ingresos y otras brechas. En términos de productos, las mayores brechas se encuentran en crédito, con 28 puntos porcentuales frente al promedio nacional, y en ahorro, con 24 puntos porcentuales. Entonces ahí uno ya entra a mirar, bueno, ¿y cuáles son las barreras? ¿O cuál es la situación? Desde las voces de la población se perciben varias cosas. Por ejemplo, perciben discriminación en las oficinas de las entidades financieras, lo que incide pues en que eviten este relacionamiento. Hay que ir a la oficina a hacer trámites, hay que ir cuando no son cuentas de ahorro digital, sino que hay que ir a hacer, abrir la cuenta o pedir el crédito, o pasar los papeles, en fin. Eso genera ahí unos problemas y perciben discriminación en ese momento. Los trámites los perciben como complejos, como también lo mencionó Manuela. Por ejemplo, presentar la documentación de un crédito. Entonces, perciben que la terminología presupone una identidad de género, familias heterosexuales, presentar un codeudor, pareja del mismo sexo, lo sienten que se ha tenido ahí problemas y lo sienten como barreras. La comunidad trans se enfrenta barreras adicionales desde su nombre, su identidad, su identificación, y para poder gestionar los trámites, llenar documentos, etcétera. Desde la oferta también se encontraron en todas estas entrevistas realizadas pues muchos sesgos y desconocimiento, a pesar de los avances que se ha tenido y los esfuerzos en las unidades de diversidad, equidad de DEI dentro de las organizaciones. Sesgos como que esta población tiene baja ocupación laboral, tiene alta informalidad, genera pocos ingresos, tienen menor nivel educativo, están en estratos pobres, son solitarios, no tienen mayores vínculos sociales. Frente a todos estos diferentes preconceptos y sesgos, pues el estudio de mercado fue abordando uno por uno y mostrando cómo el 64% de las personas están ocupadas, el 84% generan ingresos por encima del salario mínimo, el 9% están desempleados, que es una cifra pues muy similar a los promedios nacionales, tienen niveles educativos más altos que el promedio, se sitúan en estratos intermedios, por ejemplo el 46% tiene educación técnica y universitaria, el 40% pertenece a redes de soporte, efectivamente la mayoría sí son solteros y solteras, sin embargo el 48% vive con otras personas, y fuimos rompiendo, en la medida que da evidencia, fuimos rompiendo todos estos desconocimientos y sesgos que se recogieron. Efectivamente, desde la oferta, como mencionaba, ha habido avances en DEI, se han logrado certificaciones y alianzas en su acercamiento a los sectores, ha habido acciones afirmativas y ajustes en sus procedimientos. Por ejemplo, el 80% de las entidades financieras han adoptado políticas dirigidas a su propio personal LGBTI+, como cliente interno. Han promovido la cultura organizacional inclusiva, la formación del personal responsable de la atención a los clientes. Se han ajustado algunos formatos de vinculación y acceso a productos con reconocimiento de orientaciones sexuales, identidades de género diversas y productos digitales simplificados. Entonces, y se evidenció adicionalmente, hay una gran variedad de instituciones y productos financieros en el mercado colombiano. O sea, no se trata de inventarse otros, sino de generar algunas adecuaciones y continuar en ese esfuerzo para atender estos sectores. Gracias.
Muchas gracias, María Gloria. Bueno, muy interesante también todos esos aportes que nos han hecho ustedes, un poco tratando de entender qué explica la falta de participación en el sector financiero. Entonces identificamos temas como, digamos, que no solo son temas de demanda, sino son de demanda y de oferta, todo ese tema de autoexclusión, alta aversión al riesgo, impaciencia financiera, y un tema, digamos, que viene desde la oferta, pues que efectivamente algunos productos o no todos los productos, pues de alguna manera sí están respondiendo como a esas particularidades o esas realidades de los diversos sectores, o teniendo en cuenta esas realidades, ese enfoque territorial de pronto. Por otra parte, Cristian pues también hizo gran énfasis en que hay también una combinación de diferentes factores culturales y factores ya un poco más estructurales que están contribuyendo como a esta exclusión. Y bueno, finalmente pues desde este estudio de mercado de inclusión financiera para la población LGBT y más, pues se evidencia efectivamente que hay unas brechas, digamos, en relación, digamos, a productos de crédito, al acceso a productos de ahorro. Hay unas brechas, digamos, si bien pues la población es diversa, pues en diferentes como grupos, digamos, de esta misma población, pues experimentan unas brechas un poco más fuertes que otros, y no lo contaba María Gloria en relación, por ejemplo, con la identidad. Entonces vamos a pasar a nuestra última pregunta, y es, ¿qué recomendaciones han surgido de todas estas evaluaciones pues, que hemos estado conversando con poblaciones históricamente excluidas, como pueden ser personas emigrantes, como la comunidad LGBTIQ+, y la economía popular? Entonces, pues adelante. Gracias, Caro. Pues bueno, entonces nuevamente como que este estudio que realizamos sobre las causas de la autoexclusión de las economías populares, pues nos llevó a producir recomendaciones orientadas a cerrar la brecha entre el sistema financiero formal y las necesidades reales de estas poblaciones. Entonces, pues hay como tres grandes ejes de recomendaciones. El primero, que es conocer a profundidad la demanda, y eso además nos lo demostró María Gloria contándonos todo el estudio de mercado, ¿cierto? En donde lo que se hizo fue conocer un segmento específico de la demanda. Entonces, pero en el caso, digamos, de nuestro estudio con economías populares, pues la evidencia demostró que las decisiones financieras pues, de los micronegocios están profundamente influenciadas, ya lo dijimos, por factores emocionales, sociales y culturales, y por eso pues se recomienda avanzar en mecanismos de escucha activa y segmentación fina de esta población, reconociendo su heterogeneidad. Entonces no es lo mismo un micronegocio en la ciudad que el negocio de una persona en el campo, en la ruralidad, ¿no? Entre otras tantas cosas. Y pues no basta con saber quiénes se autoexcluyen, sino que es necesario entender por qué lo hacen, qué riesgos perciben y qué atributos valoran en los productos. Digamos que este estudio es un primer paso, pero pues hay que seguir conociendo la demanda. Digamos, en este gran eje de conocer a profundidad la demanda, pues también se recomienda fortalecer el ecosistema de Open Finance, ¿cierto? Que, por ejemplo, algo como Breve ayuda y apoya eso, lo que contaba María Gloria, de las transferencias rápidas, y pues digamos que conocer o fortalecer el ecosistema de Open Finance es para que las entidades financieras, y especialmente las que tienen productos de micronegocio, que son unas entidades más pequeñas también, que de pronto no tienen toda la capacidad de un banco grande, pues puedan compartir información de sus clientes de forma segura y transparente, y esto permitiría pues tomar decisiones más expeditas al momento de abrir productos nuevos, especialmente en poblaciones con trayectorias informales, ¿no? Entonces uno a veces puede ver como en un banco grande con solo la cédula ya le dan a uno un crédito, pero de pronto en las microfinancieras, que son aquellas que están más ligadas a este tipo de poblaciones, pues eso no es tan fácil porque no tienen todas las capacidades de Open Finance.
Y pues es especialmente importante incorporar en esta lógica los datos que hoy están generando los productos digitales y de bajo monto, que en Colombia pues los dos grandes serían Nequi o DaviPlata, pero en otros países pues hay también, me imagino, pues productos de bajo monto y digitales, y ellos representan una puerta de entrada al sistema financiero para millones de personas. En Colombia lo vemos todos los días y cada vez con mayor intensidad, como negocios, por ejemplo, informales en la calle, pues acá es muy normal el tema de las frutas en la calle, pues uno ya le puede pagar a la persona con Nequi o con DaviPlata, y eso es un buen avance para que las personas se incluyan financieramente y, digamos, empiecen a generar información para que otras entidades financieras pues los puedan volver clientes. Entonces, ese frente a conocer a profundidad la demanda. Un segundo gran eje de recomendaciones, pues que es muy lógico, pero es muy importante, es la de rediseñar los productos financieros con enfoque territorial, cultural y de comportamiento. Entonces, pues, como ya lo dije, la oferta financiera actual no se adapta bien a las condiciones de vida e ingresos de estas poblaciones. Por lo tanto, entonces recomendaríamos, y lo hicimos en el estudio, pues diseñar productos con menor carga documental, y ahí vuelvo y me conecto con el tema de Open Finance, por ejemplo, tiempos más ágiles, porque lo que descubrimos es que pues los micronegocios cuando necesitan, pues digamos, que les presten plata es porque tienen alguna emergencia, porque todavía no conocen bien el tema de seguros, entonces lo necesitan para allá. Este tema de cuotas flexibles es muy importante, ¿cierto? Adaptadas a flujos de ingreso variables. Entonces, por ejemplo, una persona que tiene pues una finca y vive de ella, pues puede pagar según los flujos por ejemplo, de la ganadería o de alguno, no sé, o del café, y no, digamos, en los tiempos tan específicos que requieren los bancos. Obviamente eso implica una adaptación súper importante para los bancos, pero pues es un poco como que lo empiecen a ver desde ese lado. Y pues sobre todo una comunicación clara y sin jerga técnica, porque eso genera más desconfianza, más inseguridad, ¿no? Entonces, además debe considerarse el rol que juega la confianza interpersonal, que además en entidades de micro créditos es muy importante, y lo han visto y lo han desarrollado, porque pues digamos el uso de canales presenciales es clave para muchas personas, y las figuras de asesoría comunitaria también. Entonces eso frente a rediseñar los productos financieros. Y finalmente, y para seguir como subrayando esto, es el tema de generar capacidades y relaciones de confianza sostenida. Entonces, más allá de productos, pues se recomienda fortalecer procesos de acompañamiento de educación financiera basada en la práctica y presencia constante en los territorios. Eso además se está comprobando cada vez más, por ejemplo, como dijo María Gloria, con los corresponsales bancarios, ¿no? Que se sienten cercanos, pues es más, son las mismas personas de la comunidad que están generando información financiera. Y la inclusión financiera no puede entenderse tampoco como una transacción puntual, sino como una relación de largo plazo que se construye con cercanía, con transparencia y adaptabilidad. Y por eso mismo a veces por eso teníamos esa hipótesis de esto no es para mí, porque uno ve los bancos como un edificio gigante en el que nadie sabe quién es uno, ¿no? Y pues digamos que estas recomendaciones apuntan a trascender la visión de incluir a alguien en el sistema financiero, realmente incluirlo, para más bien adaptar el sistema a las realidades, capacidades y aspiraciones, ¿cierto? Y pues el desafío realmente está en transitar de una inclusión por oferta, que es la que está actualmente, a una inclusión con sentido y pensando en la demanda desde el conocimiento profundo de esta. Entonces le doy la palabra a Cristian. Gracias. Muchas gracias, María. Entonces, frente a las recomendaciones que se encontró del estudio con la población migrante, tenemos varias y están divididas como en dos partes. Una es un poco o tiene dos objetivos. Una es mejorar la experiencia de los migrantes que ya están en ese proceso, pero
siento yo que además es una forma de verlo para abarcar más parte de ese mercado potencial. Nosotros hablábamos con muchas de las instituciones que en efecto, o sea, no se ha llegado a una gran parte de la población y si uno lo piensa como una relación a futuro, como lo mencionaba Manuela, pues creo que no solo será un beneficio social para la población en general, sino que también puede ser algo que le traiga retornos económicos a las instituciones financieras. Entonces, como primera recomendación está la estrategia de apertura del monedero móvil con acompañamiento y trabajo colaborativo. Esto haciéndolo en dos sentidos, porque pues, por supuesto, existirá una parte de la población particular que de pronto tiene ciertas características de vulnerabilidad, por ejemplo, en temas educativos o que de pronto sea de un percentil de la población que quizás no está acostumbrado al tema de acceso a servicios digitales. Y de pronto para ese foco de población sí se requieran de jornadas de acompañamiento presencial mediante jornadas de bancarización, pero desde un punto de vista más amplio también vale la pena que desde los mismos canales, desde las mismas aplicaciones, se puedan fomentar tipo tutoriales muy sencillos, en videos muy cortos, aprovechando estas estructuras de redes sociales y estos formatos de video que, por ejemplo, hoy en día se manejan en gran parte de la población de Latinoamérica y en todo el mundo, como son el TikTok, por ejemplo. Ese tipo de formatos puede ayudar un poco a mantener la concentración y a dar mensajes específicos de cómo funciona este tipo de plataformas y sus beneficios. Optimizar el uso del monedero móvil y apropiación digital. Eso es algo positivo y es algo que se tiene que estar buscando, porque en ese estudio encontramos que hay hay distintos beneficios desde el entorno de los migrantes. No solo es un tema de que les permite ahorrar dinero que les ingresa del día a día, también encontramos casos que eran formas de mejorar las condiciones de inversión para un emprendimiento que ellos estaban manejando. Por pequeño que fuera, obviamente es una gran oportunidad para ellos para crecer sus emprendimientos y consigo sus niveles de ingreso. Y adicionalmente encontramos que particularmente en el caso de las mujeres se mejoraba también las condiciones del hogar porque el uso que le daban a este tipo de entradas de transferencias lo utilizaban para la educación de los hijos, para la compra de insumos para el hogar, de alimentación, todo ese tipo de cosas que de alguna forma genera efectos multiplicadores sobre la sociedad. También la transferencia de aprendizaje sobre el uso de monedero móvil hacia programas de integración socioeconómica. Eso está un poco ligado con el ejemplo que les estaba comentando ahorita, que no solo esto es una oportunidad de crecimiento social, sino que también puede escalarse a otro tipo de programas que ya estén fijados más hacia lo productivo, hacia los emprendimientos. Escuchamos casos de personas que muchas veces como no tenían el documento, el PPT o el PEP, lo que hacían era hablar con estas personas que sí entraron al programa y les decían que sí podían guardar sus ahorros con ellos. Y muchas veces eso les servía para fomentar, no sé, la creación de un puesto para vender empanadas o ahorrar para comprar una moto para hacer domicilios, como emprendimientos pequeños, pero que les generaban una buena base de ingresos para ellos. Y eso es algo interesante, que no solo hay que verlo desde un punto de vista humanitario, sino también desde lo productivo. Potenciar el cierre de brechas de género, priorizando a las mujeres. Como les comenté, ese cambio de comportamiento que existe especialmente en el hogar
suponen beneficios de efectos multiplicadores sobre todos los miembros, sobre la pareja y sobre los hijos. Y por supuesto, esto también a futuro significa el fomento de la economía para generar un mejor mercado y acceso al sistema financiero generalizado. Si quieres, continuemos a la próxima. Eso es como la primera parte, y la segunda parte de lo que encontramos como recomendaciones es un poco más hacia el punto de vista de las instituciones, un poco más externo. Entonces, por un lado, y como les mencioné anteriormente, si hay un tema que es la barrera principal de entrada para los migrantes, para las personas migrantes, es el tema de la documentación y de cómo esto lo tiene que manejar la banca y los costos y procesos asociados a ese manejo. Entonces, como recomendación a las agencias, decíamos que era importante hacer una gestión y abogacía ante la Cancillería de Migración Colombia para bajar esos costos de consulta, por ejemplo. También se pensó en mesas de trabajo con el sector financiero para viabilizar los pagos digitales con ayuda humanitaria. Entonces, con eso bancaria, promover la creación de una mesa de pagos digitales de ayuda humanitaria. Nuevamente, consideramos que, bueno, por supuesto, esto trae beneficios sociales a una parte importante de la población, pero también pensando a futuro y con de pronto un estudio con énfasis en los retornos económicos, creo que se podría encontrar cosas interesantes y generar ese efecto gana-gana entre lo que es la sociedad y las entidades financieras, por lo que valdría la pena hacer este tipo de mesas de trabajo. Y finalmente, avanzar en pagos digitales de ayuda humanitaria por parte de cooperantes en Colombia. Creemos que el tema de la digitalización de los pagos y como se ha mostrado desde el inicio de esta presentación, existe una transformación en la forma en que se ven y cómo se llega a la inclusión financiera. En gran medida hay que agradecérselo al tema del repunte de la digitalización de las cosas. Particularmente se dio de forma obligatoria por la pandemia, pero fue una buena oportunidad para aprender de que esos canales digitales pueden ser un método mucho más ágil, efectivo y fácil para los distintos tipos de poblaciones, especialmente los que tienen cierto tipo de restricciones, para acceder de una forma más sencilla a este tipo de mercado y de productos. Gracias. Bueno, le damos la palabra a María Gloria. Bueno, ya terminando en el estudio de mercado de inclusión financiera de la población LGBT y más, presenta y revela un potencial de 3,5 millones de clientes para acceder a nuevos productos financieros y moviliza un aporte al sistema financiero de 633 millones de dólares. Esto pues fue muy importante llegar a cuantificar lo que significa este mercado y que pudiera socializarse y promoverse dentro de las entidades financieras a través de Asobancaria. Se evidenció también que hay una oportunidad de incrementar casi en 50% la vinculación de personas LGBTI más al mercado. Con esa mirada de estudio de mercado también se generaron unas recomendaciones para viabilizar este potencial, porque esto no se genera automáticamente, sino que realmente pues hay que hacer una serie de adaptaciones del lenguaje, protocolos, modelos de atención que sean más adecuados frente a las orientaciones sexuales e identidades de género diversas, fortalecer la sensibilización y capacitación del personal comercial en las entidades financieras, por ejemplo, frente al reconocimiento de parejas del mismo sexo y familias diversas, así como en el manejo en el cambio de nombre e identidad de las personas trans, entre otras. Una tercera gran recomendación es que
las necesidades y los intereses de las personas van cambiando, también sus barreras. Entonces hay que continuar profundizando en esa inteligencia de análisis de mercado para ofrecer soluciones financieras adecuadas a esta población. Y eso aplica para otras poblaciones igualmente. Estas son todas recomendaciones bastante transversales, aunque esta población tiene unas particularidades. Y una de esas particularidades es la última recomendación, y es la de apoyarse y colaborar con las organizaciones de los sectores LGBTI+, porque como mencioné, casi un 40% de estas personas están vinculadas a estas organizaciones y tienen esas redes de apoyo y confían en esas redes de apoyo, de tal manera que se pueda avanzar para romper sesgos frente a la oferta financiera y evidenciar los avances que existen. Bueno, eso es. Muchas gracias. Listo, María Gloria, muchísimas gracias. Entonces, bueno, esta era nuestra última pregunta, la de recomendaciones. Y pues identificamos temas bastante importantes, y uno de ellos es cuán es tan importante conocer a profundidad un poco desde la demanda para romper esos sesgos y estereotipos, todo el tema, digamos, de rediseñar y de pensarse un poco más a profundidad esos productos financieros que de alguna manera sean ágiles, que sean comprensibles para cualquier tipo de población. Y esto va ligado a varias cosas que dijeron varios de nuestros panelistas, y es adaptar como todo ese sistema a las realidades, digamos, territoriales de las diferentes poblaciones. También habla desde la visión de Cristian, pues que este estudio iba un poco más centrado en población migrante, todo el tema de cómo desde el sistema financiero también se puede ayudar como a todo este proceso del PPT, que de allí pues pueden venir otro tipo de barreras, pero esta sería una importante de abordar. Bueno, y desde lo que nos contó finalmente María Gloria, pues identificar ese potencial, digamos, el que identificó ese estudio de mercado tan alto, digamos, de clientes que se podrían vincular al mercado, todo este tema, digamos, que de adaptaciones, del lenguaje, protocolos, de todo ese tema de modelo de gestión al interior de las entidades financieras, de sensibilización de todo este equipo, digamos, que está de cara a la población. Y bueno, todo este tema que es bien importante, que nos dijo para finalizar, y era apoyarse y hacer como ese trabajo conjunto con estas organizaciones de sectores LGBTIQ+, un poco para hacer ese trabajo conjunto y pues romper todos estos sesgos que de por sí el estudio pues logró derribar. Entonces, no sé si alguna de las panelistas o Cristian quieren agregar algo más para poder dar apertura como a los comentarios, preguntas, inquietudes. Bueno, entonces podemos entonces, si no hay nada más que agregar, podemos abrir el espacio para que nos cuenten pues apreciaciones o si tienen inquietudes. Y acá ya por el chat estamos viendo una pregunta, entonces pues la voy a leer y pues aquí la respondemos aquí con nuestros panelistas. Entonces, la pregunta es, ¿qué creen que le implica a las entidades bancarias ajustar su oferta para las poblaciones diversas? ¿Creen que hay algún interés de parte de estas organizaciones en fomentar la inclusión? Entonces, adelante, María Gloria. Gracias, Carol, por la pregunta. Bueno, yo pensaría que sí hay mucho interés porque hay mucha competencia. La entrada por ejemplo, para las entidades financieras y para la banca formal, la entrada de las fintech ha sido un despertar a buscar cómo adaptarse, cómo buscar innovaciones, cómo llegar y profundizar en la inclusión financiera. Entonces encuentran que efectivamente tienen que modernizarse, tienen que generar productos más fáciles, más simplificados, más rápidos, más digitales, más adaptados a las diferentes poblaciones.
Entonces, creo que sí, que hay un gran interés por parte de las organizaciones de fomentar la inclusión. Los departamentos dentro de las entidades de equidad, diversidad e inclusión, los DEI, han ido desarrollando estas estrategias para adaptarse. Por ejemplo, frente a lo que explica Cristian del PPT, de la documentación que tienen normalmente las personas migrantes venezolanas, que es el PEP o el PPT, ya NECI ha venido avanzando en poderlo aceptar dentro de las plataformas. Eso tiene una implicación, y ya las fintech, hay muchas fintech que también han avanzado en incluir dentro de la plataforma la alternativa de la identificación PPT o PEP. Eso pareciera una cosa que uno dice, no, pero eso es fácil. Resulta que no, no es nada fácil, que hay que cambiar, hay que hacer unos ajustes informáticos importantes en las plataformas para poder aceptar esa identificación y poder atender a esas personas. Entonces, ese tipo de ajustes que se han ido dando también evidencia el interés que se tiene para poder avanzar en ese fomento a la inclusión de poblaciones que tienen todas estas barreras. Gracias, María Gloria. A continuación pueden ir levantando la mano también para participar. Guillermo, adelante, y luego... Pero Cristian se levantó la mano, seguro quiere... Cristian, yo creo que tú quieres replicar, si quieres Sí, dar, y luego sí, le damos la palabra a Guillermo. sí, qué pena, solo para complementar parte de la respuesta, y es que también piénsenlo, por ejemplo, en el caso de los migrantes, aquí me arrojaron un dato, eh, que estamos, o sea, se podría estar hablando de un potencial de mercado de 7 millones de personas, y si lo pensamos, por ejemplo, en términos de población colombiana, ese es el 14%. Y por supuesto no estoy diciendo que todos tengan ese potencial para entrar, pero, o sea, nada más con la mitad de esa población estaríamos hablando de un 7% más de crecimiento para acceder, y que está ahí perfectamente libre para las nuevas plataformas, como mencionaba Magda. Creo que ellos ya se están dando cuenta, están siendo conscientes de que hay una oportunidad grandísima, hay un vacío que la oferta no ha llenado, y que pues como dicta las reglas de mercado, seguramente en algún punto van a llegar, porque es que es un hueco enorme que puede ser llenado y puede estar trayendo un montón de beneficios a estas entidades financieras. Gracias. Entonces, creo que ahora sí le damos la palabra a Guillermo. Sí, muchas gracias por las excelentes presentaciones y por mostrar la complejidad del tema. Yo quisiera saber si ustedes lograron identificar otro tipo de barreras, no sé si las mencionaron o se me pasaron por alto, que son el acceso a las redes de Internet, cuando las personas pues viven en regiones dispersas del país con bajo acceso, y obviamente así tengan un celular, de pronto no tienen conectividad. Y la segunda barrera, y es las personas que incluso teniendo conectividad en zonas dispersas especialmente, son muy lejanas a los operadores bancarios. A pesar de que puedan estar recibiendo su transferencia o aporte, por ejemplo, aportes del Estado en algunos programas, para hacer efectivo y poder usar esos aportes, tienen que desplazarse a un centro poblado con costos exageradamente altos que muchas veces les impiden tener esa posibilidad, y que muchas veces están restringidos porque se establecen unos plazos dentro de los cuales ellos tienen que cumplir con el requisito de retirar esos transferencias que les hacen. Esa población dispersa, comunidades étnicas o población rural supremamente dispersa, ¿ustedes encontraron alguna análisis de ese tipo de barreras desde el punto de vista de la demanda?
todos queremos hablar. Pero si te parece, puedo responder yo rápidamente. Gracias, Guillermo, por la pregunta. Y sí, en efecto, las poblaciones dispersas son como las que más excluidas están por eso mismo, porque además este tren de la digitalización, pues no para. Entonces, digamos que hay como que este tema de los corresponsales bancarios ayuda muchísimo. Eh, pero en efecto, aun cuando no es como una barrera que hayamos encontrado en el estudio de micronegocios como súper evidente, pues sí se demostró, porque además para nosotros fue muy difícil llegar a esas poblaciones más dispersas para oírles y entenderles. Entonces, sí creo que sigue siendo un reto, pero creo que también el hecho de que se piense en corresponsales bancarios, en buscar la manera de llegar a ellas, sí se está, digamos, como que sí está en el ambiente, pero es como ese balance que creo que igual María Gloria y Cristian lo pueden ver más evidente entre el tren de la digitalización y las personas que no tienen tanto acceso a ellos. Y pues creo que mi comentario es para abrirle la palabra a mis dos compañeros panelistas. Gracias, y gracias, Guillermo, por esa pregunta. Creo que infortunadamente no se pudo capturar de lleno en el estudio de pagos digitales, pero sí hubo ciertos elementos que valen la pena mencionar. Un primero, y es la estrategia que utiliza la oferta, porque en el caso, por ejemplo, de DaviPlata nos comentaban que ellos hacían la aplicación lo suficientemente, ¿cómo decirlo?, como ligera para que no ocupara mucha memoria, incluso para celulares que no se consideran inteligentes. Y adicionalmente, la funcionalidad del aplicativo no dependía de una conexión a internet. Entonces, se me hace interesante cómo esas soluciones tecnológicas que ellos implementan no es total, obviamente igual siguen habiendo algunas problemáticas porque igual sin conexión la página te va a correr lento, ¿cierto? Y eso por supuesto genera ciertas trabas en los trámites que se realizan. Y frente al tema de ruralidad, yo diría que sí es bastante importante. No tengo datos de qué tanto hay restricciones, pero sí, o sea, en los grupos focales nos comentaban las personas que para ellos ir a un cajero o a alguna sucursal o algún corresponsal necesitaban sí o sí irse o en moto o en bus y de pronto ese trayecto y vuelta no solo les costaba pues el dinero que les cuesta, sino el tiempo y muchas veces ese tiempo no lo tienen porque tienen que estar trabajando. Entonces sí creo que hay una brecha importante que de pronto no se ha capturado y todo, pero es importante tener en cuenta en el contexto de la inclusión financiera. Sí, muchas gracias, Cristian. Solo agregaría a los medios de transporte la lancha en varias horas de transporte a costos elevadísimos en zonas marginadas del país, ¿no? Sí. Sí, no. Claramente has tocado un punto fundamental y yo creo que Banca de Oportunidades lo tiene claro. Yo creo que ellos reconocen que el desafío ahora frente a Breve es precisamente la digitalización de la población y el acceso a conectividad para poder hacer estas transacciones utilizando esa plataforma. Entonces, yo creo que el camino que viene hacia adelante es buscar cómo impulsar esos mecanismos, pero es que tiene que ser intersectorial porque obviamente requiere conectividad. Entonces, en esa medida, pues hay municipios que han sido muy creativos. Con Manuela por allá que estuvimos en Antioquia, el alcalde tenía Wi-Fi gratis en la plaza principal para la población
y los niños hacían tareas ahí, o sea, hay una serie de mecanismos y bueno, con lo que fue en su momento los kioscos digitales y todas los mecanismos de tratar de llegar con conectividad a los sitios más apartados, creo que es parte del esfuerzo que tiene que hacerse intersectorialmente. Y para las entidades financieras es clara que se tiene ahí un desafío importante en educación financiera y en el manejo de estas plataformas y de estas aplicaciones, no solamente para las poblaciones rurales, sino para la población adulta mayor. Ahí también quisiera hacer énfasis porque pues hay unas iniciativas muy interesantes. Por ejemplo, está esta iniciativa de finanzas plateadas, en donde se está trabajando con el sistema financiero colombiano y de otros países, cómo adecuar las ofertas para las personas mayores, que obviamente pues pueden tener dificultades frente al uso de estas plataformas digitales, plataformas en donde a veces se necesita la huella y pues no hay huella, ¿no? Y hay una serie de barreras bien complejas en donde se está avanzando en eso. Dentro de nuestras evaluaciones, eso ha salido en algunas evaluaciones en donde se tocan muchos más temas, ¿no? Pero se trabaja también el tema de inclusión financiera. Entonces, sí, pero tocas como uno de los puntos neurálgicos, ¿no? De las barreras que se tienen que enfrentar ahora, sobre todo en la medida que cada vez es más digital. Muchas gracias. Gracias. Laura, adelante. Espérame, le doy el micrófono. Listo, Laura, ya puedes. Ya. Gracias. Sí, una consulta que tenía era desde los estudios que desarrollaron, si pudieron identificar desde las perspectivas de las personas cómo poder empezar a ahondar en esa como reconexión y construcción de confianza entre la oferta y demanda, de acuerdo, digamos, por ejemplo, a este tipo de aspectos que mencionaban, de de entender el sistema financiero tradicional como algo muy ajeno a estas poblaciones, que no son cosas que tienen que ver o que son de incidencia con sus situaciones, ya sea empresariales o personales. Entonces, si tenían de pronto propuestas o de cómo podría hacerse esa reconexión entre estos dos lados que les hayan podido evidenciar en los diferentes territorios y que tanto esto puede ayudarse a ser mediado, ya sea por el gobierno, como una tercera parte o por otros tipos de entidades que permitan entablar, digamos, estas discusiones y reconstrucción de confianza. Bueno, yo puedo arrancar un poco. Sí, efectivamente, por la población LGBTIQ más, se hace muy evidente esta brecha de confianza, ¿no? Y esta dificultad que se tiene. Sin embargo, también surgen las voces como las fintech han ido cumpliendo una labor muy interesante para cerrar esas brechas con una oferta flexible, totalmente, digamos, neutra en su cierto frente, al ser también digital, para las personas se les rompe como esta dificultad de tener que ir a una oficina y que de pronto los discriminen, ¿no? Entonces, creo que el avance que han hecho las fintech en ese sentido ha sido muy significativo y como mencioné antes, ha despertado para las entidades digamos, el resto de entidades del sistema financiero, para los bancos, como esa necesidad de adecuarse y estar cada vez más cerca. Yo creo que también es importante distinguir que es que hay bancos de bancos también, ¿no? Digamos,
Hay bancos que la gente los siente más alejados que otros, hay bancos mucho más cercanos, más populares, más creados desde la base. Las microfinancieras son entidades que surgen desde las mismas fundaciones. Entonces, la Fundación Mundo Mujer, la Fundación WW, Contactar, fueron todas fundaciones con bases sociales muy importantes que ahora son bancos. Entonces, también es importante, yo creo que uno tiene una serie de preconceptos frente al tema que a veces se le van rompiendo uno cuando hace como estas consultas con las personas, porque las generalizaciones tampoco son muy justas en este campo, ¿no? Y sí, yo creo que las fintech ahí han ayudado mucho a romper todos esos estigmas y a despertar al resto del mercado para que cada vez sea más cercano. Sí, y yo para complementar, creo que también el papel de banca de las oportunidades, pues no solo ha sido clave, sino que he visto que cada vez están más interesados en aportar y acompañar desde el Estado mismo a que la confianza, digamos, o se mantenga o se reconstruya o evolucione. Porque también, por ejemplo, en el estudio de autoexclusión nos dimos cuenta que hay digamos, los mismos bancos y las mismas financieras tienen como unas preconcepciones de los que no entran a su oferta, como que necesitan mucha más, no sé, educación financiera, y lo que vimos nosotros es, no, los micronegocios saben perfectamente qué es ahorrar, qué implica, ¿no? Invertir en sus propios negocios. Lo que no consideran es que los productos que está generando la oferta sean adecuados para sus necesidades. Entonces, creo que, por ejemplo, ese estudio en manos, además de Banca de las Oportunidades, que fue quien lo financió, pues va a ayudar un montón a que esa confianza también se vea del otro lado, como que se ha generado como una desconfianza mutua, como un montón de mitos mutuos, y pues sí, que solo quería como pues poner una cosa extra de lo que dijo Maglo, de la importancia del Estado, en este caso a partir de Banca de las Oportunidades, para eso. Listo, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, ¿alguien más tiene alguna otra duda, inquietud, algún aporte? Bueno, entonces si no hay ninguna otra inquietud, agradecerles pues por acompañarnos en este espacio. Y muchísimas gracias. No sé si tienen algo más que agregar. Ah, bueno, Julián, creo que levantó la mano. No, ya la bajó. Ah, ya. Bueno, de pronto iba a agradecer. Listo. Gracias. Entonces, muchísimas gracias y que tengan feliz tarde. Hasta luego. Gracias, que estén bien, un gusto. Muy bien. Gracias. Gracias. Gracias, muchas gracias.